Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer tortillas de harina, ¿sí? Acá les voy a dejar una plaquita con los ingredientes, si quieren pausenla y las copian. Y si no, en la cajita de descripción van a encontrar los ingredientes. Hoy les cuento que nosotros vamos a hacer estas tortillas de harina para hacer unos ricos burritos, pero ustedes las pueden usar para hacerlas en quesadillas, en wraps, en tacos, o si nos vamos para el otro lado del mundo para hacer unos shawarma, unos kebab, que básicamente no se lo podemos atribuir esta masa únicamente a los mexicanos porque en todo el mundo hacen comida rica y la envuelven en una masa de harina. Así que más adelante vamos a verlo, básicamente varía en los condimentos que le ponemos adentro. Vamos a pesar los 200 gramos de harina, utilicen una harina de buena calidad, yo en este caso utilizando una harina de 4 ceros. Esta cantidad que les voy a mostrar alcanza para comer tres o cuatro personas, ¿sí? Si son de buen comer, unas tres personas. Y si son no, cuatro también. No se olviden que un burrito en este caso son bastante contundentes. Más adelante en el video van a ver los frijoles refritos, no se vayan, y van a ver cómo armo el burrito. A la harina le vamos a agregar la sal, una pizquita apenas de sal, ¿sí? Y vamos a agregarle 2 cucharadas de aceite, aceite de girasol en este caso, un aceite neutro, pero no les quedaría mal también poner un aceite de buena calidad, un aceite de oliva, para darle un gustito diferente a la masa. Y el elemento, si se quiere, secreto, que es el agua caliente. Al agua que tiene que estar a una temperatura que ustedes la soporten en las manos, ¿sí? Y este es el elemento clave para que estas tortillas salgan suavecitas, suavecitas, y se las permita estirar muy bien. Ya van a ver cómo quedan. Bueno, a las vacas las estoy amasando bastante. No la bajo, no es ni siquiera es necesario bajarlos a mesada, el mismo bol la pueden hacer por la cantidad que es. Si ustedes necesitan hacer una cantidad extraordinaria, bájenla a la mesada, siempre limpia, desinfecten con alcohol, con lavandina, todos los elementos, más hoy con el tema de la pandemia que estamos pasando. Una vez que esta masa esté amasada, como la tenemos ahora, que la estamos dejando lisita, la vamos a tapar y la vamos a dejar descansar por lo menos 15 minutitos. Miren qué linda masa. La dejamos allí tapada. Ya han pasado los 15 minutitos y ahora vamos a hacer los bollitos. La masa para el burrito es una masa bastante grande, ¿sí? No es una masa de taco que es chiquitita, pero el secreto para nuestro gusto particular de esta casa es tener que hacer una masa grande, pero bien finita, ¿sí? Que se pueda leer a través del papel, a través de ella, una carta de amor, digamos, abajo. Acá lo vamos a dividir. Yo hago con mi misma mano, hago como unas muñequitas, ¿ven? La voy cortando. Eh, Les vuelvo a reiterar, si ustedes no tienen cancha de esto, corten una, estírenla y fíjense a ver si realmente es el tamaño que ustedes quieren. Pero para mí, con la experiencia que tengo, ya sé que está suficiente. Bueno, miren, acá salieron 7 tortillas. Podrían salir 8 si las hacemos un poquito más chiquita. Y bueno, tenemos 2 por persona para 4 personas. Con 2 burritos por persona es más que suficiente, ¿sí? Bueno, acá las bollamos, una vez que las cortamos, las ponemos en descanso, floreamos la mesada con un poco de harina y vamos a arrancar. En principio los agarramos y le hacemos, ven, con la mano, ahí aunque quedó un poquitito cortado por la inexperiencia de la camarógrafa, la vamos a estirar. Es para mí, que me gusta mucho la cocina. Yo soy amateur completamente y todo lo que sé lo sé por la experiencia de cocinar, prueba y error, y ver muchísimas recetas de cocina en televisión. La van estirando, ¿ven? Cada vez más, cada vez más. El borde, tengan en cuenta, a mí particularmente me gusta que quede bien finito. Si a ustedes les gusta la tortilla gruesa, adelante, cada uno hace lo que quiere. Yo la estiro bastante hasta llevarla casi al nivel papel transparente, digamos. Miren, ¿ven? Ahí se ve cómo está quedando. Y ya una vez que está así, la colocamos en una asadera y la vamos tapando para que no se nos vaya secando. Seguimos estirando así hasta completar con todas las tortillas. Una vez que tenemos todas las tortillas, miren, acá les voy a mostrar una. Acá hay una libreta. Voy a ponerla arriba y fíjense cómo se transparenta la letra, ¿ven? Esa es la que a mí me gusta, con los bordes bien finitos. Bueno, acá las vamos a dejar y vamos a pasar entonces ya a irnos a la cocción.
Recuerden siempre tenerlas tapadas para que no se les seque la masa hasta que lleguen a ese momento de cocción. Acá están todas, miren qué lindas. Quedaron 7 hermosas tortillas grandes. Y acá vamos a la cocción. Bueno, en este caso yo tengo una paellera de fondo bien grueso. Ustedes la pueden hacer en una sartén, la pueden hacer en una plancheta, la pueden hacer en una bifera. Si quieren con algo acanalado también les va a salir. Una vez que las colocan, miren como ahí ya van saliendo los globitos. Son 20 segundos de cada lado. Las pueden girar con los dedos para que vayan tomando de todos lados el calor. Yo ahora se los voy a mostrar cómo las hago. Pero ven, ahí están los globitos. En algunos, si la dejan más gordecita y le dan un calor bien fuerte, se le hace un globo. Acá la giro, la vamos a dar vuelta. Y una vez que las tenemos listas, de los dos lados, los 20 segundos de cada lado, las vamos a ir apilando en un plato y las vamos a ir cubriendo con un repasador. Eso es fundamental para que no se sequen. Así vamos a avanzar con todas las tortillas. Miren, acá vamos a hacer otra. Yo les muestro para que vean que se les arrugan, van a batallar un poquitito, pero no mucho. Miren, ahí las estamos dando vuelta. Pero estas tortillas tienen un gran secreto que yo más adelante se los voy a develar. Este secreto tiene que ver mucho con el agua caliente que le pusimos de entrada. Miren, acá está el secreto. La tortilla está así, ustedes tienen que hacer este bollo, no se asusten, y tiene que quedar así. Yo cuando la tortilla la arrugué, se me quebró, es porque no está bien hecha. Esa es la medida justa para que sepan que la tortilla está bien. Acá están descansadas. Así yo las voy a dejar ahora, las voy a poner en una bolsa transparente, una bolsa de arranque. Tengan siempre bolsitas de arranque limpias. Así guardan la humedad. Y esto mismo, así como están, las podemos guardar en el freezer para atarlas en cualquier momento. Las sacamos, las dejamos a temperatura ambiente o las metemos de a 5 en un microondas. Un minutito y van a atar tortillas para siempre. Vamos a arrancar con los frijoles refritos. En esta misma paellera que hicimos los burritos, la masa de las tortillas, digamos, vamos a pelar una cebollita y la vamos a cortar groseramente. No hace falta que uno la corte finita porque esta cebolla la vamos a freír hasta casi quemarla, ¿sí? En un buen aceite de oliva. Los mexicanos estos frijoles refritos la fríen en grasa de cerdo. Yo, para hacerla un poquito más sanita y menos gustosa, la hice con aceite de oliva. Le agrego ajos. Estos ajos son unos ajos que tengo en el freezer. Yo pico toda la cabeza de ajos y la pongo en el freezer. Una vez que la cebolla, acá la ven, está casi doradita, y si quieren un poquitito más también, la sacan toda y reservan todo ese aceite. Acá tenemos los frijoles que los tenemos, o los porotos negros, o las aduki, que los tenemos en remojo una noche anterior. Los cociné y una vez cocidos, acá los voy a colocar en la sartén. Los vamos a poner en la sartén a que se frían en principio en ese aceite que quedó totalmente perfumado de cebolla y ajo. No le pongan sal, háganme caso, no le pongan sal porque la sal ya la trae en el poroto de la cocción. Un pimiento picante, una hojita de laurel y pimienta negra. Ese es todo el condimento que va a llevar. Una vez que los tenemos así, los freímos un ratito y vamos a ir agregando el agua de cocción de los porotos que la van a haber reservado. Esta agua es bastante turbia, ¿la ven? Porque, bueno, son porotos negros, obviamente, frijoles refritos, como dicen ellos. Y acá está el elemento que vamos a usar para pisar en principio estos porotos negros, un pisapuré. Los mexicanos le dicen apachurrador. Van a pisar bien los porotos hasta hacerlos puré. Y a mí particularmente me gusta poner una parte de ellos en el procesador y hacerlo todavía más puré como lo están viendo acá. Luego junto, una parte que no lo hice y una que sí, y quedan muy ricos. Ahora vamos a empezar con los ingredientes para hacer el burrito. Vamos a agarrar 2 cucharadas de queso crema. Vamos a hacer una crema agria. A las 2 cucharadas de queso crema le vamos a agregar cebollita de verdeo finamente picada y limón, el jugo de limón.
Eso va en gusto, si la quieren más agria o menos agria. También a esto le vamos a agregar un poquitito de sal apenas. Cuídense con la sal no es buena compañera, disfruten de los sabores naturales, pero bueno, un poco siempre hay que ponerle. Una vez que tenemos esto preparado, la crema agria, ya tenemos los porotos, tenemos la crema agria, también vamos a tener el pollito desmenuzado. Vamos a cortar un tomate en rodajitas. Esto lo pueden hacer como ustedes quieren, si lo quieren cortar en cubitos como quieran. Yo lo hago en rodajas porque si no, cuando uno lo come en el sándwich, no, si lo hacen en cubitos, se salen. Acá tenemos las tortillas y vamos a armar los burritos. Acá están los porotos, la crema agria, con lo que hay en la heladera, gente, porque no es época de andar saliendo a comprar de todo. El pollito, faltaría un poco de palta que no tengo, y tomate y lechuga. Entonces ahora vamos a armar los burritos. Acá tenemos la fajita, la tortilla, perdón. Le ponemos el frijol refrito, el pollo desmenuzado, el tomate, la lechuga, y ahí frente a ellos ven las tiras de papel aluminio con que vamos a envolverlos. Acá están envueltos y acá se los presento ya terminados para el plato. Es una muy buena comida, deliciosa. Bueno, les pido que se suscriban al canal, que nos acompañen. Estamos en Experiencias R, suscríbanse, espero que les guste, que lo hagan y que lo disfruten. Chau, chau, hasta la próxima.